Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Hoy es nuestra clase número 4. Ya vimos un poco la parte teórica que correspondía para el día de hoy en la última clase, pero vamos a hacer un repaso para que los conceptos pues vayamos entendiendo un poco mejor. Eh, los temas que vamos a ver es la clase optional, el patrón repository, que es la inyección de dependencia, y los estereotipos en Spring. Bien, ¿qué es la clase optional? La clase optional es, bueno, pues, lo que nos dice que usar valores nulos no es la forma correcta para poder representar la ausencia de un valor. Entonces, a partir de Java 8, ¿no? Eh, se introduce lo que son la clase optional, lo cual lo que hace es encapsular el valor opcional. Y lo que esto busca es poder gestionar mejor, ¿no?, los valores nulos. Nos dice que es importante tener en cuenta que la intención de la clase optional no es reemplazar todas las referencias nulas, que su propósito principal es ayudar a diseñar APIs mucho más comprensibles, ¿no?, que sean fáciles de leer y entender, ¿no?, si ese atributo puede devolver algún valor o no. Entonces, como podrán ver en la imagen, pues en Java 8 nos ofrece varios métodos y en la 9 se han ido agregando algunos otros métodos más. Por ejemplo, entre las principales tenemos, por ejemplo, para que soporte nulos, obtener el valor de get por else, si quisiéramos en el else asignar algún valor, si queremos verificar si hay algún valor presente. Y si por alguna razón, ¿no?, nosotros si que no encontramos la información, queremos lanzar un error customizado o personalizado. Ahora, continuando, ¿qué es el patrón repositorio? El patrón repositorio es una abstracción para el almacenamiento o para la persistencia de datos. Lo que hace es centralizar las operaciones más comunes y de ese modo nosotros podemos reutilizarlos. Si vemos acá en la imagen, si no utilizamos patrón repositorio, utilizamos de frente las implementaciones, pero utilizando el patrón repositorio lo que hacemos es abstraer, por ejemplo, el CRUD, ¿no?, si recuerdan, cuando vimos el DAO genérico, ¿no?, podemos tener una clase genérica y nosotros consumir a los métodos que están en la firma o en el contrato, ¿no? Me refiero a los métodos que están en la interfaz. Entonces, nosotros no nos conectamos directamente a la implementación, sino la implementación, pues ya lo derivamos, en este caso a Spring, o también nosotros podríamos construir la implementación. Entonces, nosotros al consumir o al conectarnos a los métodos de las interfaces, ¿no?, cambiar de la implementación o la forma como se implementa, no nos centramos ahí, ¿no?, sino que ya eso lo abstrae. Bien, ¿qué es la inyección de dependencia? Para entender la inyección de dependencia, lo que debemos entender primero que es el IOC container o la inversión de control. Lo que nos dice que la inversión de control es un principio de ingeniería de software, en la cual se transfiere el control de los objetos o partes de un programa. Lo que la inversión de control es lo que gestiona, podríamos decir, el ciclo de vida de un objeto. En, de acuerdo, ¿no?, él va a ver si es necesario crearlo, ¿no?, si en caso se ve que no se está utilizando, ya liberar y destruir el objeto. Entonces, ¿qué hace la inyección de dependencia? La inyección de dependencia lo que nos permite es nosotros delegarle la responsabilidad a la inversión de control, ¿no?, cómo va a gestionar el objeto. Entonces, la inyección de dependencia, pues lo que nos va a permitir es, ¿no?, eh, derivarle esa responsabilidad a la inversión de control y nosotros podemos inyectar mediante controladores, mediante la notación auto-wired y por un parámetro
de alguna de las funciones. Entonces nos dice que la inyección de dependencia ¿no? Es un patrón que podemos usar para implementar el IOC, que vendría a ser la inversión de control, donde el control se invierte, ¿no? Y se establece las dependencias de los objetos. Como dice, ¿no? Conectar con otros objetos o inyectar objetos en otros objetos, lo que hace un ensamblador en lugar de los objetos mismos. ¿Qué son los estereotipos en Spring? Nosotros, para que la inyección de dependencia pueda funcionar, necesitamos estereotipar a las implementaciones. Las implementaciones son anotaciones que van a permitir eh, escanear de manera automática, ¿no?, a las clases que nosotros le hemos añadido esa anotación y registrarlo en los bin definition. Eh, la clase padre de las anotaciones o de los estereotipos de Spring es el @component. Tú podrías utilizar solamente el @component, ¿no?, en lugar del repositorio. Sí, sí es posible, pero por buenas prácticas, lo que nos dice es utilizar esas anotaciones según el contexto. Entonces, generalmente se utiliza el @repository cuando estamos en el contexto o en la capa que va a manipular datos, ¿no?, y que va a recuperar información pues, desde la base de datos. La anotación @service, ¿no?, nos recomienda utilizar en la capa donde está la lógica del negocio. Y la anotación @controller, pues es ya para, si estamos desarrollando REST APIs, ¿no?, para la presentación de la información, ¿no? Y el @configuration es para agregar algunas configuraciones extras, ¿no?, o algunas customización o personalizaciones a la configuración. Este es un repaso, ya vimos en la clase anterior. Y ahora vamos a ver lo que corresponde o lo que vamos a adelantar un poco de repente la teoría de la siguiente clase. Bien, ahora vamos a adelantar la parte teórica de nuestra clase número 5. Y nuestro temario sería qué es OpenAPI, qué es una REST API o una API REST, qué son los verbos HTTP, el patrón DTO. Vimos una parte ya cuando estuvimos haciendo los fundamentos de Java y que vendría a ser MapStruct. Bien, nosotros cuando vayamos a desarrollar nuestro REST API, necesitamos que esa información pues sea visible, por ejemplo, cuál es la estructura, las restricciones, ¿no? Por lo menos en ambiente de desarrollo. Ya en ambiente de productivo, ¿no?, se recomienda que el Swagger pues no esté activado, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el OpenAPI? El OpenAPI es un lenguaje de especificación para los API HTTP, ¿no?, lo cual nos indica, ¿no?, que proporciona una forma estandarizada para definir los APIs. Puedes construir rápidamente, tú podrías describir ahí, ¿no?, cómo funciona tu API. Se requiere, por ejemplo, autenticación, ¿no?, JWT, si algún campo es obligatorio, cuál es la ruta del recurso, ¿no?, el tipo de dato. Entonces, OpenAPI es la especificación. Cuando trabajamos con Java utilizamos Spring Doc OpenAPI, ¿no? Es una biblioteca que nos va a ayudar a automatizar la generación de la documentación API. Bien, estas son las dependencias que vamos a usar. Okay. ¿Qué es una API REST? Primero, entendamos qué es una API, qué vendría a ser REST y luego qué es la implementación REST. Una API, ¿no?, hace referencia a interfaz de programación de aplicaciones, ¿no?
Es un conjunto de reglas en la cual se define pues cómo se van a comunicar los dispositivos. Ahora res hace referencia a la transferencia de estado representacional. Es una arquitectura de software que impone condiciones sobre cómo debe funcionar una API. API RESTful pues es una interfaz, ¿no?, que dos sistemas de computación utilizan para intercambiar información de manera segura a través de Internet. API RESTful, ¿no?, vendría a ser la implementación, ¿no?, de REST. Ahora, ¿qué son los verbos HTTP? El protocolo HTTP lo que hace es definir un conjunto de métodos de petición para indicar una acción. Entonces, generalmente se utiliza el verbo get para realizar consultas. El verbo post se utiliza para registrar o para realizar registros. El verbo pat se utiliza para hacer una actualización y el verbo patch es similar. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo patch y no? Aquí dice pat y patch. El verbo patch lo que hace es acá, el patch lo que hace es modificar solo los valores que se está enviando. En cambio, put modifica todo. Luego tenemos el verbo delete para poder realizar la eliminación. ¿Tú podrías usar el verbo post para consultar datos? Sí, podrías usar. Podrías usar algún otro verbo para hacer algún otro método, pero lo que nos recomienda es, o las buenas prácticas nos dicen, ¿no?, que cada verbo debería estar asociado a cierta funcionalidad. Si vemos acá dentro de la imagen, pues, ¿no?, tenemos el recurso. Entonces, el recurso es la URL por donde vamos a acceder. Entonces, nos recomienda cuando utilicemos el verbo get, ¿no?, solamente enviamos al recurso. Para el verbo post también, ¿no? Ya cuando utilices get y quieres buscar por algún valor, ¿no?, utilizas el parámetro, ¿no?, o el patch variable. Entonces, nosotros para intercambiar información vamos a enviar los datos en un formato JSON, ¿no? Entonces, estos son los verbos con los cuales nosotros vamos a trabajar cuando implementamos REST APIs. ¿Qué es una REST API en Spring? Eh, Seguramente les van a preguntar, por ejemplo, ¿en qué se diferencia, ¿no?, un REST controller de la notación controller? La notación REST controller, ¿no?, adicionalmente de traer internamente la notación controller, también trae la notación response body. Es una versión especializada de controlador, ¿no?, eh, que se utiliza generalmente para los servicios REST. Entonces, las anotaciones más comunes que nosotros vamos a utilizar: REST controller para indicarle el tipo de controlador, REST mapping para nosotros indicar cuál va a ser el recurso, get mapping para indicar que en ese método vamos a utilizar el verbo HTTP get, post mapping, igual indicamos que vamos a usar el verbo post, ¿no?, path delete, tenemos path variable para recuperar el valor de la URL, acá se ha repetido, request body para enviar la información, el response, ¿no?, para recibir la respuesta, y el response status, ¿no?, cuando nosotros vayamos desarrollando más adelante vamos a también entender cada uno de los estados de código, ¿no? Por ejemplo, un código 200 nos indica que ha sido una ejecución satisfactoria, ¿no? 201 quiere decir que ha habido alguna creación.
Si recibes el código 204, quiere decir que el documento no tiene valor, que es un empty, vacío. 404, que no se han encontrado recursos. Entonces, una arquitectura que podemos usar, por ejemplo, acá tenemos una arquitectura que podría ser en capas. Tenemos el cliente, podría ser un Postman, podría ser el mismo navegador o podría ser un cliente front. Recibe la petición mediante el protocolo HTTP. Ese protocolo llega al controlador y el controlador, pues mediante, según el tipo de verbo que se le envíe, ¿no? Ingresa al método correspondiente, ¿no? Y luego eso se deriva a la capa de servicios y posteriormente servicio solicita a Model la información que ha solicitado desde el cliente. Bien. ¿Qué es el patrón de TO? El patrón de TO lo que busca es reducir, por ejemplo, cuando tú quieres mostrar información que estén en varias tablas, tú podrías hacer una consulta, un REST API por cada una de esas tablas. Entonces te implica que tienes que hacer dos peticiones. Entonces el tiempo posiblemente sea más largo. Entonces nosotros lo que podríamos utilizar es el patrón de TO. El patrón de TO lo que nos va a permitir es personalizar la presentación de la información. Nosotros podríamos recuperar, ¿no?, la información de dos tablas, podríamos concatenar dos campos y presentarla pues en una estructura según se requiera o según el requerimiento del cliente, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el cliente y su dirección. Creamos una clase de TO en la cual estamos pasando el ID, pero el nombre y el apellido lo estamos concatenando y lo estamos enviando o al final el cliente lo que va a recibir es full name, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, las direcciones, ¿no? Recuperamos el country, ¿no? Es país, ¿no? La dirección y el código zip. Entonces lo que nos dice es que con los DTOs nosotros podemos construir diferentes vistas a partir de nuestros modelos de dominio. Esto lo que nos permite es crear otras representaciones del mismo dominio, pero optimizándolas según la necesidad del cliente. Eh, si recuerdan, cuando implementamos el patrón DTO con Java puro, la parte del mapeo, ¿no?, para pasar los valores que recibíamos de nuestra entidad a nuestro DTO, lo hacíamos de manera manual, ¿no? Pero como les comenté en su momento, existen librerías o bibliotecas que nos van a facilitar ese trabajo. Entonces, una de las librerías que se utiliza en Java es MapStruct. Hay otro, si no me equivoco, es Model DTO o algo así se llama otra librería. Pero generalmente yo suelo trabajar con MapStruct. Lo que nos va a permitir es, por ejemplo, acá tenemos nuestra entidad o nuestro modelo CAR y acá tenemos nuestro DTO, CAR DTO. Entonces vamos a utilizar la notación @mapper. Vamos a tener nuestra interfaz y si en caso los nombres de ambos clases son iguales, los nombres de los atributos, pues ya podemos obviar, ¿no? Ahora, si en caso los nombres son distintos, vamos a indicar cuál es el origen y cuál es el destino. Bien, esas son las dependencias. Bien, entonces hasta el momento nosotros hemos desarrollado nuestra capa de persistencia, en la cual tenemos nuestra entidad, nuestro repository, eh, creamos nuestro controlador y también ya creamos nuestro servicio, pero todavía no hemos creado nuestro DTO.
Bien, entonces lo que vamos a revisar un poco nuestra arquitectura para ver cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Estamos utilizando la última arquitectura que tenemos acá, pero si vemos, ¿no? Si recuerdan, pues inicialmente nace como MVC. Si es en REST API varía un poco, la parte de presentación sería el controlador. Pero igual cada uno de estos bloques va representando la presentación, ¿no? La lógica del negocio, el acceso a datos y una carpeta, en algunos lo llaman shared, pueden encontrar como common, en algunos quizás como util. Entonces tenemos nuestra carpeta model y estamos utilizando los DTOs, no estamos utilizando el DAO, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Los DAOs son más cercanos hacia la base de datos y el repository, o el repositorio es más cercano a la lógica de negocio. Generalmente vas a utilizar quizás solo DAO o podrías utilizar solo repository y algunas veces pueden coexistir. Ahora vamos a trabajar en nuestra capa de aplicación. Hasta el momento tenemos implementado nuestro service. Vamos a empezar a crear nuestros DTOs y para ello vamos a requerir nuestro mapper. Entonces lo que voy a hacer es ahora compartir la dependencia para MapStruct. En un minuto abro el PPT y se recuerdan, tenemos acá, vamos a copiar la URL y sacamos la dependencia. Ok, comparto por el chat. Bien, esta es la librería MapStruct. Nos ubicamos donde que dice acá instalación. Vamos a copiar primero el valor que está acá entre propiedades, la que dice org MapStruct version. Va a ser nuestra variable. Nos ubicamos dentro de nuestro proyecto, abrimos nuestro archivo POM, ubicamos la sección de properties. Acá tenemos una variable que dice Java version. Acá debajo añadimos org MapStruct version. Luego, si recuerdan, tenemos nuestra dependencia de JPA, tenemos nuestra dependencia web, el driver de conexión a la base de datos. Estamos utilizando Postgres, estamos utilizando Lombok para reducir la verbosidad de nuestras clases, ¿no? Ya no escribimos los getters y setters ni los constructores, sino Lombok lo hace por nosotros. Ahora, volvamos a la librería MapStruct. Voy a copiar la que dice acá dependency, control C, vuelvo al proyecto y debajo del Lombok. Bien. Ahora lo que necesito es que este MapStruct pueda procesar. Vamos a simplificar un poco la configuración. Lo que está dentro de patch, el group ID, el artifact ID y el version, voy a copiar esas tres líneas. Control C. Me ubico dentro del archivo POM. Voy a abrir dependency. Me autogeneró, voy a borrar esto. Y voy a copiar el contenido. Entonces control S. Y voy a dar guardar y actualizar la dependencia. Guardar y que se actualicen las dependencias. Igual los comparto. Este sería donde van nuestras propiedades. Comparto el chat. Y comparto lo que corresponde a MapStruct. Voy a ejecutar. Vemos a ver si el proyecto despliega correctamente. Vemos que acaba de desplegar. Nos ubicamos dentro de un navegador. Abrimos localhost. Por ahora teníamos implementado categorías y sigue funcionando nuestro REST API.
Voy a detener la ejecución y ahora sí vamos a implementar nuestros DTOs. Voy a cerrar todo, pues, y nos centramos acá dentro del DTO, ¿no? Si recuerdan, Git ignora las carpetas vacías. Si quieres que esa estructura se suba al repositorio, pues vas a tener que subir un archivo git keep, ¿no? Es una, es un estándar, ¿no? Que generalmente se utiliza. Clic derecho, deletar, como ya voy a crear los DTOs, voy a eliminarlo. Bien, entonces dentro de aplicación y a compartirles, si por alguna razón no tienen o no han podido asistir a las clases anteriores, voy a compartir el repositorio y este es el repo. Podrían crear un fork. Comparto al chat de un minuto acá. Están todo lo que hemos codificado hasta ahora. Bien, vuelvo al proyecto. Dentro de la carpeta de DTO, lo que voy a hacer es separar en carpetas por cada entidad. Voy a crear una carpeta, ¿no? Porque voy a requerir o voy a tener varios DTOs. Entonces, lo que voy a hacer es clic derecho New Package y lo voy a llamar Category. Category. Y también ya voy a crear otra carpeta acá a la misma altura. Vamos a tener, por ejemplo, más adelante Products. Entonces voy a crear acá, después de DTO, Product. De un minuto vamos a refrescar cuál es la estructura de nuestra tabla. Bien, este es el formato de nuestra tabla, ¿no? Tenemos categorías, productos, vamos a tener tipo de documento, clientes, perfiles, usuarios, y luego vamos a tener venta y detalles, ¿no? Bien, entonces para que, como en producto todavía no va a añadir sus DTOs, para que la carpeta mantenga o si suba a Git, voy a añadir un nuevo archivo que se llama .gitkeep. Bien. Ahora, dentro de category, voy a crear clic derecho, nueva clase. Voy a llamar, por ejemplo, les explico más o menos cómo voy a distribuir los listados como tal. Vamos a trabajar o la vamos a utilizar para los combo box cuando trabajemos la parte front. Entonces, si recuerdan, los combo box no requieren tanta información. Vamos a enviar solo el ID, el nombre y algún dato más que nosotros creamos sea conveniente. Vamos a crear un DTO que nos va a permitir registrar y actualizar. Un DTO que nos va a permitir ver todo el detalle completo. Y posteriormente vamos a crear lo que es la paginación para devolver toda la información completa. De ese modo vamos a tener 5 APIs. Con la paginación serían 6, ¿no? Y con la paginación, ¿no? Vamos a optimizar, ¿no? Porque si tú haces un select directo, pues llevar toda esa información va a ser muy pesado. Entonces, para simplificar un poco los nombres, voy a llamar, por ejemplo, category. Para los combo box lo voy a llamar small, de pequeño, ¿no? Small DTO. Voy a tener otro que se llame category DTO, el cual va a ser el DTO que va a tener toda la información. Category DTO. Voy a crear otro que se va a llamar category. Podría llamarle safe o podría llamarle body. Creo que voy a optar por llamarle body.
clic derecho, New Java Class. Voy a crear category body DTO. Un minuto, por favor. Bien, entonces estamos creando nuestro DTO, ¿no? Small DTO, el category DTO normal, el category body DTO. Voy a crear otro new Java class. Por ejemplo, cuando yo registro, ¿no? Eh, en el resultado de repente no quiero devolver toda la información, solamente ya. Voy a hacer un ejemplo y luego actualizamos. ¿Ya? Hasta acá. Entonces, si recuerdan, category DTO va a ser el equivalente o va a tener todos los campos que nuestra entidad. Voy a la capa de persistencia, me ubico en la categoría, voy a copiar todos estos campos, control C, categoría TO. Vamos a quitar las anotaciones column. Que voy a borrar esa importación. Entonces, si recuerdan, tenemos las anotaciones, ¿no? Lombok annotation. ¿No? Primero tenemos los getters, getters, setters, el constructor con argumento. Primero sin argumento y luego el constructor con argumento. Entonces, si vengo a este icono, a la estructura, ¿no? Vemos que me acaba de Lombok de crear los constructores, los getters y setters. Bien. Ahora, mi small DTO solamente va a tener el ID y el nombre. Control C, voy a small DTO. Solamente esos dos campos. Voy a aprovechar en copiar acá las anotaciones de Lombok. Control C, Control V. Ahora, el body DTO, ¿qué va a tener? Va a tener el nombre y la descripción. Para la URL vamos a hacer un utilitario que nos va a permitir, si el nombre está en mayúscula, lo va a convertir en minúscula. Si hay espacios, lo va a concatenar con guión. Si tiene tildes o algún acento, lo va a remover para que podamos armar a partir del nombre de la URL. Entonces, para el body solamente vamos a utilizar el nombre y la descripción. En control S. Me llevo las anotaciones, control C, control V. Hasta el momento tengo 3 DTOs. El small, ya les comenté que vamos a utilizar para el listado, lo cual nos va a servir para los combo box luego en el frontend. El category DTO es el DTO que tiene todos los datos completos. Body DTO nos va a permitir, o el DTO que nos vamos a utilizar para el tema de registro. Bien, ahora nosotros requerimos, ¿no?, los valores que recuperamos de base de datos, pasarle al DTO. Y por ejemplo, cuando enviamos desde el cliente, ya sea un Postman o desde un frontend, los valores que reciba category body DTO, tenemos que pasar esos valores a la entidad category. Entonces, para ello vamos a utilizar el mapper. Por ahora, clic derecho, cerrar todas las clases. Voy a guardar toda la información. Y nos ubicamos acá dentro de la capa aplicación. Si recuerdan, tenemos DTO, ya tenemos service, nos falta nuestra capa layer, de mapper. Clic derecho, new package, escribimos mapper.
Dentro de Mapper voy a crear una interfaz. Voy a llamar Category Mapper. Category Mapper. Bien. Para utilizar las anotaciones de la biblioteca MapStruct, si recuerdan, utilizo acá a ver, MapStruct Annotation, ¿no? Map, Maps, sería MapStruct, MapStruct, MapStruct Annotation, MapStruct Annotations, ¿no? Ok. Aplicamos acá MapStruct Annotation. Ya nos falta una N más. Ok. Entonces, ahora yo lo voy a indicar acá, @mapper, ¿no? ¿De qué biblioteca? De ORG MapStruct. Acá yo necesito indicarle cuál es el tipo de proyecto, ¿no? Ya que MapStruct podrías utilizar con Spring o con otro framework o también con Java puro, ¿no? Yo lo voy a decir acá que es el component model, es de tipo string. Eh, Como recomendación, evitar en lo posible utilizar cadenas mágicas, ¿no? Si tenemos algún constante, lo que vamos a hacer es utilizar mapping constant punto component model punto spring, que internamente, si revisamos, pues tiene el nombre o la cadena string, ¿no? En forma de constante. Acá control S. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer primero? El category DTO y el category small DTO me van a servir para mostrar información de salida. Quiere decir que la información que yo recupero de la base de datos, exponerle en mi servicio. El category body DTO lo que va a hacer es recibir los valores que yo envíe desde el Postman o desde el cliente, ¿no? Que eso va a persistir en la base de datos. Entonces, lo que voy a hacer acá primero es, voy a empezar con category, ¿no? Category DTO. Category DTO. El método lo voy a llamar toDTO, ¿no? Que haga un mapper, ¿no? De la entidad categoría hacia el DTO category. Yo podría hacer acá @mapping, ¿no? Y indicarle, por ejemplo, el campo ID. El campo ID, por ejemplo, sería, ¿no? Del campo ID, ¿no? O el campo nombre que está en la entidad hace referencia al mismo campo nombre o name que está en el DTO. Pero si recuerdan, les comenté, si los dos nombres son iguales, lo que podrías hacer es obviar ese paso, ¿no? Ya no necesitarías hacer ese mapeo. Entonces, lo que voy a hacer es borrar. En nuestro caso tienen los mismos campos. Luego lo que voy a hacer ahora es category small dto, es decir, to small dto. Estos dos me van a servir para mostrar la información que recupero de la base de datos. Ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a hacer category, que es la entidad, to entity, quiere decir que de category body.
Vamos a recibir acá category body DTO. Yo lo puedo llamar category body, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos métodos, automáticamente MapStruct lo que va a hacer es inferir los campos, las columnas. Cuando son iguales, los va a empezar a mapear. Si por alguna razón el campo fuera diferente, ¿no? Allí sí tenemos que indicarle acá. Entonces vayamos a revisar en la documentación, en el ejemplo. Okay. MapStruct, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos cart, ¿no? Es el ejemplo que vimos hace un momento. Tenemos carreteo. Ahora, cuando los campos son diferentes, ¿no? Tú le indicas acá el source, ¿no? Que vendría a ser la entidad, ¿no? Acá cart y target, ¿no? El DTO, ¿no? El origen y el destino. Bien, volvemos a nuestro proyecto. Clic derecho, guardar todo. Y ahora vamos a hacer una modificación en nuestro service. Volvemos a nuestra clase service. Y ahora list, el resultado que vamos a mostrar ya no va a ser list category en la parte de servicios, sino vamos a volver category. Category, category, small DTO. Okay. Y cuando buscamos el detalle vamos a utilizar category DTO. Entonces borramos la importación que hacía a la clase entidad. Control S, evidentemente me va a indicar que no, en la implementación estoy utilizando tipos de datos diferentes. Entonces acá va a ser category small DTO. Category small DTO. Esto lo que va a hacer es que yo tengo que hacer la transformación, ¿no? Del listado de categoría hacia el listado de small category. Para ello acá voy a hacer la inyección de dependencia private, ¿no? Vamos a importar nuestro category mapper. Nuestro category mapper que acabamos de crear acá en la parte de nuestra capa layer, ¿no? Nuestra carpeta mapper. Aquí estoy utilizando acá, o la inyección de dependencia lo estoy utilizando mediante constructor, ¿no? Lo que tendría que hacer es acá clic derecho y añadir category mapper. Pero voy a utilizar la anotación que me ofrece Loombook para que automáticamente genere los constructores. Lo que voy a indicar acá es, vamos a poner este Spring Stereotype, ¿ya? Spring Stereotype Annotation. Y acá vamos a decir Loombook Annotation. Loombook Annotation. Vamos a decir @required ars constructor. Lo que va a hacer es generarme el constructor automáticamente con estas variables que estoy declarando, con estos atributos que estoy declarando. Entonces, acá lo que voy a utilizar es lo que me ofrece Java 8 hacia adelante, el tema de los stream. Voy a decir punto stream. ¿Ya? Vamos a utilizar un poco de programación funcional. Punto map. Entonces dentro de map voy a escribir category. Luego vamos a ir optimizando. Category. Es como si estuviera haciendo similar hacia un for, ¿no? Voy a estar recurriendo al listado elemento por elemento dentro del map.
Ahora lo que voy a hacer es category mapper.smallDTO. Y es todo esto hasta el momento sigue siendo un flujo, ¿no? Un stream, un flujo. Y lo que voy a hacer es transformar en un listado. Punto to list. Ahora lo que estoy haciendo acá, estoy haciendo el mapeo. La otra opción, ¿cómo sería con programación imperativa? Vamos a hacer el ejemplo y vamos a comentar. A partir de Java 8, no, de Java 10 si no me equivoco, ya Java soporta lo que es la inferencia de tipos. Lo que voy a hacer es var category es igual a, al casteo, ¿no? Del listado que me devuelve el repositorio. Categories, vamos a poner acá, está mal escrito. Categories. Bien. Entonces, este categorías, que es lo que está tomando, es similar que estuviera haciendo acá list categorías. Es lo mismo, ¿no? Hace la inferencia de tipo. ¿Cómo haría el mapeo? Podría utilizar el for clásico, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que hacer también inicializar el listado list category small dto. Voy a llamarle dtos. Va a ser igual a new array list. Si recuerdan, list es una interfaz y el array list es una implementación, una de las implementaciones de la interfaz list. Y lo que haría acá es dtos add.category mapper. Y acá hago el mapeo, ¿no? Le paso como argumento la entidad y automáticamente el map strip lo que va a hacer es ¿no? Mapear atributo por atributo entre la entidad y el DTO. Y lo que estaría retornando sería los DTOs. Entonces voy a dejar acá comentado por si alguien lo requiere. Entonces la otra forma, si utilizo programación funcional, utilizo el método stream, ¿no? Convierto en un flujo de datos. Utilizo el operador map mediante el map. Es como si estuviera haciendo similar a este for, ¿no? Estoy iterando elemento por elemento y luego está haciendo la transformación, ¿no? Y todo listo. Y cuando a partir de Java 8 tenemos lo que son los lambda, las funciones anónimas. Y también tenemos lo que es método por referencia. ¿Qué es lo que nos dice el método por referencia? Si el argumento, ¿no? De la parte izquierda, ¿no? Es lo mismo que se va a pasar en el parámetro de la función, puedes utilizar método por referencia, que vendría a ser de este modo, ¿no? Category mapper, dos puntos, dos puntos, ¿no? Acá hay cuatro puntos, ¿no? Y el método. Ahora, acá, como estamos utilizando la clase optional, también puedo hacer el map, punto map. Si recuerdan, si estamos utilizando, primero vamos a cambiar acá, acá es category DTO, category DTO. Y si el argumento, ¿no? O el parámetro del lado derecho va a ser lo mismo que se le va, no, del lado izquierdo, va a ser lo mismo que se le va a pasar al lado derecho, entonces yo puedo utilizar el método por referencia. Hasta el momento ya tengo mi listado y tengo el obtener por ID.
Ahora en mi controlador, pues me debería estar marcando error, efectivamente. Ya no voy a devolver como tal el category, sino acá va a ser category small DTO. Luego tenemos category DTO. Lo que voy a hacer primero es remover. O podría ser control A, seleccionar todo. Me ubico donde aquí dice code, optimizar importaciones. Clic derecho, formatear código. Entonces, optimizar importación lo que va a hacer es eliminar las importaciones que no estoy usando. Puede ser lo mismo acá en la implementación. Seguramente hay varios que no estoy utilizando. Clic derecho, optimizar imports y formatear el código. Voy a proceder a ejecutar y vamos a verificar nuestro endpoint. Nos ubicamos en nuestro navegador y recargamos. Y ahora, como podrán ver, solo estoy mostrando el ID y el nombre. Entonces, esto voy a utilizar para los combo box. Y si yo quiero ver su detalle, si recuerdan, estamos tirando otro DTO que vamos a preguntar por el ID 3. En el caso del detalle, sí traigo toda la información. Cuando utilicemos la paginación, ¿no? Es muy posible que vayamos a devolver toda la información, ¿no? Pero lo vamos a paginar, ¿no? De 10 en 10 o 20 en 20. Eso va a optimizar, pues, la respuesta, ¿no? Devolver toda la información en un listado, un select, pues se hace muy pesado. Entonces me ubico en el proyecto, vamos a abrir la terminal y subir nuestros cambios. Clic derecho, Open Finder. Me ubico en la raíz del proyecto, clic derecho, abrir en el terminal. Git status, git add punto, git status para ver si todos los archivos ok están dentro del station area y vamos a subir esos cambios. Clear git commit add map struct and category DTO. Git push origin main. Entonces, hasta el momento ya hemos desarrollado nuestro listado y detalle de categoría. Ahora, para poder visualizar, vamos a añadir la documentación, ¿no? En este caso, vamos a entrar a REST API. Vamos a entrar acá. Spring Open API. Ingreso a la documentación Spring ORG. Comparto el link acá por el chat. Nos ubicamos dentro de esta página y bajamos donde que dice Spring MVC. Vamos a copiar esta línea que está acá. Spring Doc MVC UI. Seguramente cuando bajan un poquito más abajo vas a tener otro que es la parte API, ¿no? La parte API solo te genera la documentación y nosotros queremos tener acá la parte visual. Copiar. Me ubico dentro de mi archivo POM después de MapStruct, antes de los tests. Control V,
Control S. Igual comparto acá la dependencia por el chat. A ver. Entonces, una vez que agrego esa dependencia en el POM, voy a guardar el archivo y proceder a que se actualice las dependencias. Ejecuto nuestro proyecto y vamos a revisar. Bien, acaba de desplegar correctamente. Voy a tratar de ingresar ahora. Ingresar a swaggerui.index. Bien, entonces hasta el momento nuestros dos endpoints ya están documentados. Podemos ver acá, por ejemplo, cuál es el esquema, qué es lo que me va a devolver. Me va a devolver el campus ID, que es de tipo numérico, y el nombre, que es de tipo string. Para la parte de detalle de categoría, me va a devolver no todos estos datos. Bien, entonces una vez agregado esa dependencia, vamos a culminar o continuar con los siguientes métodos que nos faltan. Me ubico dentro de la interfaz Category Service. Acá por ahora voy a utilizar Category DTO. Category DTO, es decir, acá Create. Y va a recibir como argumento Category Body. Category DTO. Luego vamos a tener nuestro método Update. Va a recibir como primer argumento el ID. Y luego también va a recibir en el siguiente argumento el Category Body. Voy a llamarla, que se va a llamar Category Body nada más. Y para la parte de eliminación, como esto va a ser una eliminación lógica, vamos a cambiarle el estado del registro. Entonces yo lo voy a llamar, en vez de eliminar, lo voy a decir disable. Entonces acá lo que vamos a enviar es igual category DTO disable y recibe como argumento el ID. Entonces, la clase que está implementando esta interfaz, ¿no?, me dice que, ¿no?, tengo que implementar los nuevos métodos que se ha agregado. Clic derecho, importar métodos. O debería implementar los métodos. Selecciono los tres métodos. Entonces, ahora vamos a hacer la implementación. Entonces, en estos dos primeros métodos, ¿no?, nosotros recuperamos la información de la base de datos y disponibilizamos, ¿no? Ahora, cuando hacemos el registro y la actualización, lo que nosotros hacemos es recibir la información desde el cliente y esa información vamos a persistir en la base de datos. Entonces, para que esa información pueda persistir en base de datos, yo primero, ese DTO, necesito transformarlo en una entidad. Entonces voy a marcar category, acá, la que viene de la entidad. Y para ello voy a utilizar el mapper, ¿no?, toEntity. Si regresamos, recibe como argumento el category body DTO y hace la transformación hacia una entidad, categoría o category. Bien. Una vez que yo tengo la categoría acá, lo que voy a insertar también es el estado. Entonces vamos a decir category.setState. Por ahora vamos a ponerla acá en cadena. Y vamos a poner A cuando está activo, ¿no?, o habilitado.
y también vamos a registrar la fecha. Entonces el category punto set created at, lo que va a indicar es local date punto now para pasarle la fecha actual. Entonces, ahora yo puedo hacer acá categoría guardado, ¿no? Category, category guardado, que vendría a ser el método repository.save. Y luego mediante el mapper, que utilizo categoría mapper, y transformo hacia el DTO la categoría que ha sido guardada. O podría simplificar toda esta información que está acá, corto y lo paso directo. En esta línea lo que está haciendo es guardar la información en base de datos y una vez que haya persistido, está devolviendo esa información hacia el cliente. Bien, ahora cuando nosotros actualizamos, lo que vamos a hacer es recuperar la información desde base de datos y luego vamos a setear los valores que nos envían desde el category body DTO. Para ello, yo podría utilizar este mapper, ¿no? Pero lo que va a hacer es inicializar la entidad categoría, ¿no? Y todos sus valores van a estar nulos y va a setear solamente los valores que vienen desde el DTO. Pero yo cuando voy a actualizar, no voy a actualizar todos los campos. Es más, por ejemplo, el campo estado nunca lo envío. La fecha de creación tampoco debería variar. Entonces yo de alguna manera esa misma información no debería cambiar. Entonces para ello dentro del mapper vamos a crear un nuevo método más. Igual va a ser la transformación hacia categoría. Category. Y vamos a decir update entity. Entonces el update entity que va a recibir como primer argumento la entidad. Y para que sepa cuál es la entidad, acá voy a añadir la anotación arroba mapping target. Estoy diciendo que este es el método o esta es la clase, ¿no? A la cual se va a tener que setear los valores que se han enviado, ¿no? Desde category body. Entonces voy a guardar. Entonces recuerden, en nuestro caso, category, los atributos no tienen los mismos nombres, así que ya no es necesario acá que los indique qué campo con qué campo tienen relación, sino automáticamente MapStruct lo va a resolver por nosotros. Entonces ahora lo que me dice es que vamos a ver acá en la implementación. Entonces vemos, por ejemplo, acá en la implementación, ¿qué es lo que ha hecho? MapStruct por nosotros ha tomado, por ejemplo, lo que hace es inicializar el category DTO y lo que recibe como argumento los va seteando, ¿no? Esto de acá, MapStruct lo genera automáticamente, está dentro del target, ¿no? Y el target, pues, esto es cuando tú compilas se va generando, ¿no? Entonces, para que no me esté dando error, lo que voy a hacer, me ubico en la terminal, voy a ejecutar mbn clean. O la otra alternativa es ubicarme dentro del target y eliminarlo. Ya cuando le dé ejecutar de nuevo, esa carpeta se genera. Bien, entonces tengo acá mi método updateEntity. Vuelvo a la implementación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mediante el ID que yo estoy recibiendo como primer argumento, como primer parámetro, voy a recuperar esa información desde base de datos. Voy a llamar acá category. Va a ser igual a category find by ID. Y acá voy a hacer en vez del null, voy a utilizar el método get. Posteriormente, vamos a mejorar acá para enviar una excepción customizada, si en caso del ID que estamos enviando no existe en la base de datos. Bien,
una vez que yo tengo ya los valores que recuperé desde base de datos, necesito pasarle o actualizarle con los valores que yo recibo desde category body. Entonces para ello voy a utilizar acá mapper o category mapper. Category mapper. Category, me falta el lado. Category mapper y el método update que hemos creado hace poco. Entonces, cuando yo actualizo, voy a agregar, por ejemplo, dentro de la tabla o de mi entidad tengo cuál es la fecha de actualización o la última fecha de actualización. Entonces, la fecha de registro ya no lo toco acá. Debería persistir, ¿no? La fecha que se guardó cuando se hizo el registro. Y para el retorno va a ser tal cual como está acá. Básicamente, ¿por qué no estoy haciendo esto de acá? ¿No? Por ejemplo, category, category guardado o categoría actualizado y devolver esta categoría acá. Esta categoría acá, updated category. ¿No? Pero, entonces, lo que estoy utilizando es la mutabilidad que realiza, en este caso Java, ¿no? Recibe este categoría como argumento. Acá en el método guardar, mediante la mutabilidad le va a asignar el ID que se ha autogenerado. Entonces, por la cual ya no necesito, ¿no? Ese guardado que lo asigne a una nueva variable. Si no, puedo aprovechar y devolver directo. Entonces vamos a aprovechar la mutabilidad. Entonces con eso tenemos la actualización. Pues para eliminar va a ser un poquito más sencillo. Que básicamente lo que vamos a hacer es recuperar la información por el ID. Y si recuerden, por ahora es eliminación lógica. Vamos a ponerle acá la E de eliminado. Y posteriormente cada uno de estos métodos vamos a añadir cierta mejora, ¿no? Pero por ahora, como está, es suficiente. Y luego lo que voy a hacer es category mapper DTO y guardar esa, ¿no? La categoría con el estado ya que me indica que está eliminado. Entonces voy a seleccionar todo, control A. Vamos a decirle optimizar las importaciones. Que me formatee el código. Format code. Me ubico en la interfaz. Igual selecciono. Optimizar el código o la importación. Y vamos a darle dar formato. Reformat code. Ok, control S. Entonces, hasta el momento ya tenemos implementado nuestro método CRUD. Ahora necesitamos consumir desde el controlador y luego disponibilizarlos. Nos ubicamos dentro de Category Controller hasta el momento. Y si recuerdan, acá estoy utilizando la inyección de manera manual por el controlador. Voy a utilizar la notación, este sería Spring Stereotypes Annotation. Y acá vamos a poner las anotaciones de Lombok, ¿no? Lombok Annotation. Entonces, @required. Si recuerdan, tenemos tres formas de crear los constructores. Tenemos el no arg constructor, un constructor sin argumento. Luego tenemos all arg constructor, eh, un constructor con todos los argumentos. Y la tercera forma es required argument. Para que esto de acá considere a tus propiedades que los va a inyectar mediante el constructor, necesitamos indicarle acá con la palabra final. Entonces, de ese modo,
que va a hacer es inyectar o va a crear el constructor y va a inyectar este service, ¿no? Este category service. Ahora, si yo no le indico con la palabra final, como estoy utilizando el required arc constructor, va a ignorar. Bien, entonces hasta el momento tenemos ya los métodos get, lo que decía, pero generalmente es para hacer consultas, ¿no? Vamos a utilizar el método post para registrar la información, arroba post mapping. Vamos a hacer public category. Lo que recibe es acá el category body de TO. Vamos a poner category body. Y eso lo envío acá al método service, ¿no? Importante, debo indicar acá con la anotación request body. Luego para actualizar voy a utilizar la anotación put y tengo que pasarle el ID. Entonces para ello lo que voy a hacer es category update. Utilizo el path variable para pasarle el ID por la URL y luego el category body. Luego llamo a su método correspondiente en el service. Para la eliminación vamos a utilizar acá delete mapping y le pasamos el ID. Y igual recibe el ID por el path variable, ¿no? Y llama a su método correspondiente. Vamos a analizar un poco acá. Primero, el getMapping, ¿no? El método findID y el método disable, ¿no? Disable by ID, aunque debería haberlo llamado, ¿no? Disable by ID, el desactivar por ID. Está bien disable, ¿no? Entonces, el método disable y find by ID, ¿no? Los dos métodos tienen un solo argumento y su path variable también es ID. ¿Cómo diferencia a cuál de los métodos llamar por el verbo? ¿No? En este caso utilizamos delete y acá utilizamos el verbo get. Acá cuando utilizamos el post, aquí cuando utilizamos el verbo pat. Entonces control A, formatear el código y vamos a ejecutar. Esperemos que despliegue correctamente. Bien, acaba de desplegar. Verificamos, volvemos acá. Voy a actualizar y ya tenemos nuestro método CRUD. Tenemos el recurso que es categories. Tenemos los verbos get, un parámetro en la URL para obtener el detalle, para actualizar. El recurso, si vemos, en todos es lo mismo. Entonces, si yo voy a hacer el registro de categorías, lo único que voy a enviar es el nombre y la descripción. Cuando yo hago la actualización, va a ser lo mismo. Voy a enviar el nombre y la descripción. Y el ID se lo envío como path variable, ¿no? Como un parámetro en la URL. Entonces me ubico acá en get para ver, a ver. Si recuerdan, nuestros campos nombres son unique, entonces hay que ver que no se repitan. Vamos a crear una carpeta guarnición de verduras, lo voy a llamar, una categoría. Me ubico acá, a ver, trait, guarnición de verduras. Verduras. Por ejemplo, acá, saltado de verdura. Eh, verdura, no sé, escalfada puede ser, ¿no?
ejecutar y vemos que ha guardado la categoría. Busco por el ID 104, clico acá en el ID, consultar y me devuelve la información. Ahora lo que voy a hacer es actualizar. Acá el ID se lo envío por el PAT. Voy a tomar este mismo cuerpo que está acá y voy a hacer una modificación. Guarnición de verdura y solamente voy a borrar acá verdura escalfada y solamente voy a decir saltada de verdura. Y de repente acá puedo poner guarnición. No lo pongo acento por favor. Voy a hacer guarnición de verduras. Le doy ejecutar y acaba de realizar el registro. Y el estado está A. Y hay que ver, por ejemplo, cuando yo hice el registro, ¿no? El estado está A y solo tengo la fecha de creación. Ahora, cuando hice la actualización, voy a tener también ¿dónde está? Acá. Mm. Tengo la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora, si yo vuelvo a refrescar o volver a consultar a detalle, ya debería tener lleno la fecha de actualización. Ahora, para yo eliminar, acá lo que voy a hacer es 104, ¿no? Ejecutar. Y acaba de actualizar el estado. Entonces, acá, por ejemplo, cuando yo hago el registro y cuando yo hago la actualización, generalmente, ¿no? Toda esta información que traiga acá no lo voy a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer es ahora devolver solo el ID y el estado. Ahora, si quiero ver el detalle, pues utilizo el get, ¿no? Entonces, vamos a crear un DTO más. Voy a detener la ejecución del programa. Me ubico acá dentro de category. Voy a llamar ahí category guardado, creo que se podría hacer, ¿no? Me ubico acá. Java class. Category guardado DTO. Y vamos a utilizar, a ver, primero categoría. Voy a copiar todo esto y voy a borrar los que no requiero. Entonces voy a devolver el identificador. Y solamente el estado. Entonces los dos valores nada más voy a devolver. Porque si yo estoy enviando los datos, pues cuando yo hago el registro, tengo la descripción, el nombre, ¿no? Y con el ID ya puedo tener mi propio registro, ¿no? Las fechas generalmente lo vamos a utilizar eh, como seguimiento, ¿no? Cuando ha sido creado y la última fecha de actualización. Podría ser como parte de auditoría, pero para que sea un poco más de auditoría también tendría que poner acá, ¿no? ¿Quién lo ha creado, quién lo ha actualizado? Pero para efectos del ejemplo está bien. Pico acá. Entonces, ahora, como acabo de crear un DTO, también necesito en el mapper, ¿no? Todo de acá son para la entidad y acá arriba está para los DTOs. Entonces voy a llamar category savedto.toSavedDTO. Control S.
está marcando error, entonces voy a hacer clic derecho, eliminar, no puedo correr el comando mbn clean. Recuerden que esto target se genera solo. Bien, clic derecho, vamos a optimizar acá la importación. Optimize import y formatear el código. Bien, vuelvo a mi interfaz category service y el created va a ser category save.to, el del guardado. También la actualización y la eliminación, como es eliminación lógica, vamos a utilizar el mismo. Ahora voy a modificar en su implementación. En los tres métodos. Y en el mapper vamos a utilizar el mapper que le corresponde. Sería tu save.to. Y lo mismo con el eliminar. Como estoy modificando también, o estoy modificando en los servicios, también necesito modificar en el controlador. Acá. Cuando hago la creación, voy a devolver el save it, cuando hago la actualización también, y cuando realizo la eliminación también. Control S, voy a ejecutar. Bien, acaba de desplegar nuestro proyecto. Voy a actualizarlo, entonces ahora yo mediante esta documentación, yo puedo saber acá, por ejemplo, qué es lo que requiere como argumentos de entrada y qué es lo que me va a devolver. Entonces el frontend, ¿no? Los desarrolladores de frontend con esta información, pues ya van a tener claro, ¿no? Qué reciben como resultado, ¿no? Cuál es la estructura y qué valores o cuál va a ser la estructura que van a enviar. Vamos a hacer el registro de nuevo. Vamos a hacer categoría 1, en todo caso, cat 01. Llámale sin detalle. Guardar. Y acaba de guardar el 106. Vengo a consultar el detalle. Ejecutar. Y está todo el detalle. Voy a la actualización. Vamos a actualizar los valores. Copiar las llaves. Ok. El ID cercó en 106. ¿Verdad? El ID 106. Va a ser categoría 1. Categoría 1. Ejecutar. Acabo de guardar. Voy a consultar el detalle. Efectivamente dice categoría 1. Y vamos a validar la eliminación. 106, ejecutar. Y me dice que acaba de cambiar el estado. Git status. Git add punto. Git status. Git commit. Vamos a decir add open
API and completed category detail. Git push. Bien, antes de finalizar, vamos a, para la parte del service, para la actualización, ¿no? Para los estados, no vamos a utilizar cadenas, vamos a crear un enumerable. Entonces voy a ubicarme dentro de, acá a la altura de Restaurant Management. Voy a crear una carpeta que se llama Shared. En algunos casos seguramente van a encontrar con el nombre util, ¿no? En algunos casos van a encontrar con el nombre commons. Yo lo voy a llamar Shared, compartido, ¿no? Okay. Ahí vamos a tener varios utilitarios. Lo primero que voy a tener es el utilitario para el estado. Voy a crear una subcarpeta porque vamos a hacer posteriormente una adecuación para mostrar el estado de repente con una estructura diferente. Voy a llamarle state y dentro de state voy a crear otra carpeta que se llama enumerables, enums. Acá enums. Entonces, acá en el shared, para que no se vea como si fuera una sola carpeta, voy a crear otra carpeta, otro paquete más. Aquí derecho. Voy a llamar utils. Util. Y como quiero que se suba a esta carpeta, voy a crear un archivito que se llama git-keep, ¿no? .git keep. Acá dentro de state va a tener otra carpeta, voy a llamarle mapper. Todavía no vamos a implementar solamente la estructura. Mapper. Y como quiero que esta carpeta se suba, vamos a crear el archivo .git keep. Bien, acá dentro de enums voy a crear un enum. Lo voy a llamar state. Sí, state. Entonces esto va a ser un enum. Va a tener dos enumerables. Vamos a llamar uno que se llama enable. Enable, que decir habilitado. Y por ahora va a recibir acá valor A. A. Y como voy a requerir vamos a hacer acá. Entre paréntesis, acá vamos a sobreescribir el método toString. ToString. Entonces acá lo que va a devolver es una cadena y nos va a indicar que está acá eliminado, habilitado, ¿no? Enable habilitado. Bien. Esto de acá voy a minimizar. Acá, coma. El siguiente va a ser disable. Se pone en mayúscula. Y acá vamos a poner enable. Vamos a poner en mayúscula. Enable, ¿no? Y acá disable. Deshabilitado. Y no va a ser D, sino va a estar la letra E, de eliminar. Ok, lo que me está diciendo es que genere un constructor con un argumento. Entonces, lo que voy a crear acá es dos propiedades. Va a ser uno que va a ser el valor y el otro el nombre. Private final string name. Ok.
Entonces acá voy a crear su constructor, state. Podría aprovechar la notación del Lombok, pero por ahora voy a crearlo así. Y para acceder a estos atributos voy a necesitar solamente el getter. No voy a asignar, así que no necesito el setter. Lombok annotation y acá vamos a poner arroba getters. Bien, entonces voy a utilizar este enumerable en vez de pasar manera así en una cadena mágica para el tema del estado. Voy a trabajar con este enumerable. Bien, volvemos a la capa de aplicación. Nos ubicamos dentro de services. Vamos a la implementación y en el registro. Acá en vez de llamar o utilizar la cadena de dirección, vamos a utilizar state y tenemos que importar de nuestro paquete com iron1.restaurant shared state enums punto enable de habilitado punto get value. Entonces acá estamos obteniendo el valor A. Y para la eliminación, lo mismo. Se llama state disable.getValue. Entonces voy a volver a ejecutar. Ok, acaba de desplegar y volvemos a nuestro recurso. Voy a hacer un nuevo registro. cat02. Voy a decir guardar. Acaba de guardar y el estado efectivamente está A. Y si eliminamos, debería cambiar a E. ¿Y cuál es el ID? La 107. Ok, y ha cambiado el estado. Vamos a ver nuestro listado. A ver, un momento. Ejecutar. Ok, está bien. Ahora quita status y subimos el cambio. Punto git status. Git status. Git commit. Add state enumerable. ¿No? State enum. Git push. Push origin main.